NKD. ¿Cansado de los mismos 50 personajes de siempre en Marvel vs. Capcom 3? ¿Tienes pesadillas en las noches donde ves cómo se vería tu X-Men favorito en este juego? ¿Solo para despertar con las manos vacías? ¿Necesitas una razón para seguir viviendo? Lo que necesitas es Ultimate Marvel vs. Capcom 3 Community Edition, con todos tus personajes favoritos: Psylocke, Venom, Cyclops, Leon S. Kennedy y muchos más. 68 personajes nuevos con combos y supers diseñados para representar a tu personaje favorito como nunca antes. ¡Bájalo ya! ¡Es gratis! Instalar mods para tus juegos favoritos es mucho más simple de lo que puede parecer. Si no sabes qué es un mod o ROM hack, es una modificación de un videojuego hecha por fans que modifican el juego de todas las maneras que puedas imaginar. Desde cambios simples como convertir un juego monocromático de Game Boy clásico a una versión con colores estilo Game Boy Color. Cambiar modelos de personajes en un juego en 3D, proporcionando skins nuevos, y hasta añadir personajes jugables totalmente nuevos creados desde cero. En este video les enseñaré lo fácil que es instalar mods y ROM hacks. Empecemos con el Ultimate Marvel vs. Capcom 3 Community Edition. Paso 1. El primer paso para instalar este mod es comprar el juego. Sinceramente, no sé si se puede hacer funcionar este mod en una versión que no sea la oficial de Steam. Así que para estar seguros, compremos el Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Vamos, son solo unos cuantos dólares. No lo hagas por mí, hazlo por él, por Marvel vs. Capcom. Momento, no mires ahí, no mires ahí. Una vez descargado e instalado, vamos al siguiente paso. Paso 2. Entramos a la página del mod en Nexus Mods. En la descripción encontraremos varios links, pero nosotros vamos a usar en específico el link de Google Drive. Lo bajamos y ahora, paso 3, vamos a Steam y hacemos clic en esta tuerca. Luego vamos a explorar archivos locales y se abre esta ventana. Ahora vamos al archivo RAR que bajamos de Nexus Mods y le hacemos doble clic. Dentro del archivo RAR entramos a la carpeta UMBC3 Community Edition Build. Seleccionamos todo su contenido y lo arrastramos a los archivos locales de Steam. Le damos reemplazar a todos los archivos y... Paso 4. Le damos jugar. Si la instalación funcionó, esta imagen reemplazará la original. Así sabes que sí lo tienes. Por fin, oh my god, tienes... Oh my god. Tienes muchos personajes nuevos. Listo. Realmente es así de fácil. Ahora tienes 68 personajes extra en Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Ahora pasemos a Marvel vs. Capcom Infinite and Beyond. La instalación de este mod es muy parecida a la manera en la que instalamos el Marvel 3 Community Edition. Paso 1. Bajamos los archivos, que en este caso son 2. Paso 2. Entramos a los datos locales del juego en Steam. Paso 3. Abrimos los RAR y reemplazamos las carpetas de los archivos locales. Y listo. Un mod gráfico que cambia totalmente la presentación del juego y agrega este nuevo modo Cross Fusion que nos permite jugar con 4 jugadores al mismo tiempo. Realmente es muy divertido. Instalar mods en otros juegos puede ser muy distinto. Depende mucho de los mods, de la comunidad, etc. Los mods managers son herramientas que te sirven para gestionar todos los mods que tengas instalados de cierto juego en específico. Usualmente los mod managers son compatibles con más de un juego, pero para este ejemplo usaremos el Fluffy Mod Manager para jugar con skins modeados en Street Fighter 6. Paso 1. Nos creamos una cuenta en Nexus Mods y nos bajamos el Fluffy Mod Manager. Lo extraemos y lo abrimos como administrador. Paso 2. Buscamos Street Fighter 6.
Luego vamos a Steam y hacemos clic en la tuerca y buscamos de nuevo abrir archivos locales. Copiamos la dirección y volvemos al Mod Manager. Le damos clic en Choose Game Folder y pegamos la dirección. Ahora que el Mod Manager ha identificado correctamente el juego, esta carpeta llamada Games ahora tiene una carpeta dentro llamada SF6 y dentro de la misma está la carpeta Mods. Es aquí donde tienes que poner todos los mods que quieras utilizar. Paso 3, volvemos a Nexus Mods y buscamos cualquier mod que queramos usar. Bajamos los que queramos dándole clic en Files, luego en Manual Download y luego en Slow Download. Esto te bajará un archivo RAR. Lo vamos a mover a la carpeta Mods que se creó en el Fluffy Manager, que de nuevo se encuentra Games, SF6 y Mods. Aquí pegamos el archivo RAR que bajamos. Ahora volvemos al Fluffy Mod Manager y lo abrimos como administrador. Paso 4. Si no aparecen los mods, le damos en Refresh Mod List y ahí están. Puedes activar y desactivar el que quieras. Como estos mods son puramente estéticos, también puedes usarlos para jugar online, pero solo tú podrás verlos. Una vez estemos listos para jugar, le damos en Launch Game y... Ahora, para los que se preguntan cómo instalar ROM hacks para Mega Man X3 y otros, esto es muy simple. Paso 1. Te consigues el ROM del juego al que quieras aplicar el ROM hack. Lo que hagas para conseguir ese ROM queda entre tú y Dios. Y Google, supongo. En este caso, buscamos un ROM de Mega Man X3. Paso 2. Entras a la página del ROM hack que quieras. En este caso, entramos al link del Zero Project para Mega Man X3 y le damos en Download. Paso 3. Nos bajamos el Lunar IPS, que es el que se usa usualmente para instalar ROM hacks en ROMs de Super Nintendo. Paso 4. Abrimos el Lunar IPS y le damos en Apply IPS Patch. Escogemos el parche del Zero Project y luego escogemos el ROM de Mega Man X3. Le damos a abrir y listo. Ahora el ROM de Mega Man X3 está parcheado. Ahora, hay algunos ROMs que son únicamente compatibles con ciertos emuladores. La gran mayoría funciona con cualquier emulador, pero para el Zero Project en específico necesitamos el RetroArch. Imagina una casa enorme, donde hay muchas consolas adentro. Ok, esa casa se llama RetroArch. Entonces, bajamos e instalamos el RetroArch. Lo abrimos y buscamos el actualizador en línea. Algo que yo hago personalmente es bajar más de un núcleo por consola, pero esta vez solo bajaremos el núcleo del SNES 9X. Una vez instalado, le damos en cargar contenido. Buscamos el ROM, escogemos el núcleo, que en este caso sería SNES 9X, y listo. Para asegurarnos que todo funciona bien en este ROM hack, te recomiendo que revises la nueva función de guardado. Si el parcheo fue un éxito y el emulador es compatible, te saldrá esta pantalla. Muy bien, ahora estás listo para usar a Zero en todo el Mega Man X3. Muy bien, muchacho, usted ahora sabe todo lo que necesita para instalar los mods y el ROM hack que usted quiera. Si algún mod que quieres usar se instalara de manera distinta como les mostré aquí, no hay que entrar en pánico. Los creadores de los mods y de los ROM hacks siempre te explican cómo instalar sus mods o ROM hacks, ¿ok? Solo tienes que leer las descripciones, ¿ok? Y si no sabes inglés, puedes usar el Google Traductor. Ok, no sean flojos. Ok, muy bien. Ahora estás listo, ve, eres libre. Qué rápido crecen.